Bien, vamos a retomar la última parte de la entrega anterior, de la tercera parte, porque no me di cuenta que ya se habían cumplido los 15 minutos y este programa solo te da 15 minutos de clase. Habíamos hablado del tema del capitalismo y de la crisis, de lo que había imaginado Marx como sería la crisis y la finalización del capitalismo. Marx parte, esto es una parte muy interesante de su obra, que les voy a hacer un breve resumen, pero Marx parte diciendo que el capitalista obtiene sus ganancias solo cuando vende todas las mercaderías que ha producido. Al empresario no le interesa producir lo que la sociedad necesita, digamos, sino lo que puede venderse en el mercado, independientemente de lo que necesite o no, pero sino lo que la gente está dispuesta a comprar, que eso es la demanda. Al momento de tomar una decisión de cuánto producir, el éxito, lo que yo les decía, el éxito del negocio es un riesgo que va a tomar el empresario, ¿no es cierto? Porque tiene que calcular, ¿no es cierto?, si produzco más, si produzco menos, hago un análisis de la sociedad, ver qué es lo que demanda, impongo yo la demanda, les digo, che, esto está bueno, esto cómprelo, como nos hace la publicidad, diríamos que hoy en día nosotros estamos viendo cualquier programa y de repente tenés una publicidad y decís, ah, es verdad, esto me hace falta, y capaz que ni te hace falta, pero te lo están metiendo por los ojos, diríamos, diciendo que vos lo necesitas. Bueno, el empresario necesita eso, básicamente, o sea, tiene que calcular en base a las, diríamos, tiene que vender, diríamos, o calcular la venta en base a sus meras expectativas, tampoco sabe a qué precio va a poder vender las mercancías, todo es incertidumbre para el capitalista. Entonces, esta forma de organizar la producción se le es muy difícil para el capitalista o hace muy difícil además que coincidan la oferta y la demanda de los distintos bienes, ¿no? Entonces los empresarios recién se van a dar cuenta, diríamos, si fue buena la estimación de lo que han hecho, si ha sido correcto una vez que el producto ya está en el mercado y se esté vendiendo. Por eso es muy frecuente que sobren muchos bienes producidos, porque bueno, puede que las expectativas del capitalista hayan sido muy altas y no hayan sido muy reales, diríamos, ¿no? Entonces, cuando sobran muchos bienes producidos y no se los puede vender, no se los puede colocar en el mercado, y esto le ocurre simultáneamente a muchos capitalistas, estamos ante la llamada crisis de realización o una sobreproducción de mercancías que no se pueden colocar en el mercado. Entonces, al ver que el capitalista, al ver que no, o sea, todos estos capitalistas, al ver que no han podido colocar o vender sus mercancías, los empresarios empiezan a ajustar sus expectativas. ¿Esto qué significa? Significa que empiezan a contraer la producción para el año siguiente. ¿Y cómo se contrae la producción? ¿Cómo creen ustedes que se contrae la producción? ¿Produciendo menos? No lo sé, pero básicamente despidiendo trabajadores, diríamos, ¿no es cierto? O sea, si no voy a tener que producir tanto, ¿para qué necesito tantos trabajadores? Si no voy a tener que producir tanto y bueno, voy a invertir, mi inversión va a ser menor este año en la fábrica, en la planta, porque bueno, no me he ido bien con las ganancias pasadas, ¿no es cierto? Entonces, un aparato, un equipo que tenía que cambiar, no lo voy a cambiar, diríamos. El control de salubridad, las comodidades para mis empleados, y las voy a tener que quitar si alguna vez las tuve, ¿no es cierto? Entonces, esto desencadena a la vez, dice Marx, una crisis de mayor o menor magnitud según sea el caso. Justamente Marx estudia estas crisis porque Marx considera que en el capitalismo las crisis no son fenómenos aislados a los que después les va a seguir una recuperación, sino que la crisis está mostrando una contradicción inherente al sistema o al régimen capitalista de producción. Es decir, las crisis son inevitables, a decir Marx. Y esta es una contradicción porque evidentemente el sistema capitalista no se maneja solo, no se mueve solo. Bueno, brevemente esto quería. Quiero explicarles un poco, así el mismo cuadro que hemos visto con el socialismo utópico, también refrescar la memoria del socialismo científico, que ya lo han visto también con el doctor Pereira. El socialismo científico, como les había dicho, ha sido creado por Marx y por Engels, Karl Marx y Friedrich Engels, quienes han usado el método dialéctico. No sé si vamos a tener tiempo acá, pero el método dialéctico es el análisis de la tesis, de la antítesis y de la síntesis, ¿no es cierto? Antes toda la historia se explicaba por una causa que generaba una consecuencia y estas consecuencias a su vez era causa que generaba otra consecuencia. Marx y Engels usan el ejemplo de una tesis,
¿no es cierto? Un elemento X, por ejemplo, el capitalismo, ¿no? De una antítesis, es decir, la lucha de clases, diríamos, ¿no? Y la síntesis que después de esta crisis vendría el comunismo dentro de la economía, ¿no? Este es el método dialéctico, también hacen un análisis bastante materialista de la historia, es un análisis económico, analizan cómo se ve la economía a lo largo, ¿no es cierto?, de la historia, y entonces asumen que a lo largo de la historia la economía muestra que las luchas entre clases han sido constantes, ¿no? Y siempre se daba lo mismo, siempre había una clase social que eran las dominantes, o sea, la lucha era entre la clase social dominante, que usualmente eran los propietarios de los medios de producción, la clase conocida, bueno, Marx la lleva a su actualidad, que es la clase conocida como la burguesía o como la clase capitalista, y por otro lado, ¿no es cierto?, están enfrentados con la clase dominada, quienes solo poseen su fuerza de trabajo o mano de obra, ¿no? Y que conforman lo que se conoce como la clase obrera o en el lenguaje marxista con el término de proletario, ¿no? Es decir, la clase trabajadora o la clase obrera, diríamos. El socialismo científico va a ser una teoría y una doctrina social, van a plantear una reestructuración total de la sociedad a partir de una revolución social y una revolución política del proletariado, de la clase trabajadora, diríamos. ¿Para qué? Para derrocar a la burguesía, que es los dueños de todos los medios de producción, los dueños de la propiedad privada. Hay que abolir la propiedad privada, decían Marx y Engels, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Hay que establecer una sociedad sin clases, sin opresores, sin oprimidos, pero para llegar a eso, o sea, lograr esta revolución social y política del proletariado, derrocar la burguesía, abolir la propiedad privada, era necesaria la lucha armada, dice Marx, para tomar el poder, para poder tomar el control político del Estado, o sea, el gobierno, porque de otra manera las decisiones políticas que van ligadas a las decisiones económicas las toma el gobierno. Entonces, debemos tomar el control político del Estado, ¿no? Para lograr o para tratar de establecer esta sociedad sin clases de opresores y oprimidos con lo que dice Marx, justicia social. ¿Y esto cómo se logra? Instaurando el comunismo, ¿no? Que era como una doctrina no solo o principalmente económica, pero política completamente distinta, digamos. ¿Y cómo se instaura el comunismo? Y dice Marx, mediante la dictadura del proletariado. Bastante interesante. Bueno, ustedes ya lo han visto, yo solo les quería refrescar la memoria. Bueno, acá les quiero explicar un poquito, me voy de tema y lo he tratado de plantear en este slide, en esta filmina, pero quiero que tengan muy claro lo que significa el término alienación. No es alineación, es alienación. ¿Ustedes tienen idea de lo que significa que una persona está alienada, que alguien está alienado? Marx va a utilizar el término alienación para referirse al hecho de que el obrero no se encuentra a sí mismo en su trabajo. No se encuentra cómodo, no se encuentra bien en su trabajo, ni en los productos que él produce dentro de su trabajo. De este modo, Marx dice que el obrero está alienado, está enajenado, está fuera de sí, pero no alienado o enajenado no significa violento, ¿no? Sino una disconformidad con él mismo, diríamos, ¿no? O sea, no es él mismo ese obrero que va a trabajar las 8 horas de jornada laboral con X cantidad de características, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿A qué le atribuye Marx esta alienación? Él dice que como el objeto que el obrero produce con su esfuerzo no le pertenece a él, sino le pertenece a otra persona, al dueño de la fábrica, al burgués, al capitalista, el trabajador se siente en el trabajo como en un lugar extraño, como en un lugar ajeno del cual desea salirse. Entonces, él ya ha estudiado a Hegel, diríamos, ¿no? Que es anterior, es un filósofo al que va a acusar de ser burgués, pero ha sacado básicamente el materialismo histórico, ¿no? La dialéctica de la historia también la va a sacar de Hegel, entonces, pero lo acusa de ser un filósofo burgués cuyo pensamiento hace, o sea, ayuda al juego de la clase dominante, porque Hegel con su filosofía no quiere cambiar nada. De hecho, Marx hace la siguiente acusación en general a todos los filósofos.
Los filósofos, dice Marx, se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. Y de lo que se trata, básicamente, es de transformar el mundo. Esto es un pequeño resumen de alienación que me pareció muy básico y que tengan en cuenta esta definición, ¿no? Porque podría ser pregunta de un examen integrador. No digan que la doctora Moiken dijo que la alienación, en la definición de alienación, va a ser pregunta del examen integrador. Bueno, y esto también les quiero explicar un poquito de la dialéctica, ¿no? O sea, Marx es un gran analista de la sociedad capitalista. Él percibe la potencia productiva, diríamos, del capitalismo junto con la desigualdad creciente que genera, que engendra el capitalismo mientras se va desarrollando. Un monstruo que va fagocitando. Y cuanto más fagocita, más potencia productiva tiene, dice Marx. Entonces Marx reconoce que el sistema funciona cuando se enfrentan grupos antagónicos, o sea, funciona porque se enfrentan grupos antagónicos y que el capitalismo va a funcionar porque siempre va a ser una puja constante por la distribución de riqueza y funciona, ¿no es cierto?, el más poderoso, el dueño, digamos, de los medios de producción. Entonces estos conflictos y estas tensiones sociales van a adquirir un rol central en el análisis de Marx. Para Marx, la paz, diríamos, y la supuesta armonía social que ve Adam Smith en su momento, son completamente ficticias y se dan a través del mercado. Donde hay relaciones de dominación, dice Marx, claramente va a haber conflicto. Donde haya lucha de clases, claramente va a haber conflicto. ¿Y cuál sería el conflicto, digamos, en la época de Marx? Bueno, en esta lucha de clases que él ve, la clase dominante va a pujar, diríamos, va a pugnar por mantener su situación de dominio, mientras que la clase dominada, diríamos, va a luchar por liberarse justamente de la explotación. Este conflicto es el motor de la historia para Marx, lo que les decía un poco del socialismo científico. Siempre una lucha de clases entre dominantes, dueños de los medios de la producción, dice él, y dominados, la fuerza laboral que solo posee su fuerza laboral. De este modo, dice Marx, en la sociedad capitalista los trabajadores van a estar siempre destinados a ser los sepultureros del capitalismo, dice él. O sea, la clase obrera como sujeto revolucionario. Y les quiero explicar brevemente acá esto de la dialéctica, que yo le he pasado un poquito más rapidito recién, me adelanté un poco, pero si les quiero comentar este slide, esta filmina, que, bueno, Hegel va a influir a Marx en su juventud, principalmente, sobre todo esta afirmación de que la vida económica, social y política se desarrolla en un proceso de constante transformación, ¿no? Entonces dice que tan pronto como una estructura o una institución asume autoridad o eminencia, siempre va a surgir otra para desafiarla. Cuando alguien se vuelve, toma el poder, domina, etcétera, siempre hay otra estructura u otra institución que también quiere ese poder y también quiere dominar, entonces la desafía constantemente, digamos. Y el desafío y el conflicto que se organizan es una nueva síntesis, o sea, tenemos una estructura y una institución, la tesis, esto es lo que les decía la dialéctica. Una nueva estructura, una nueva institución que saca la cabecita es la tesis, es lo que les decía, la revolución de 1789, la revolución de todos los hombres del mundo unidos, cuando en realidad era una revolución burguesa, diríamos. Entonces tenemos la burguesía que toma el poder, diríamos que asume la autoridad o la eminencia, y empieza a surgir con el paso del tiempo el proletariado, la clase obrera, para desafiarla, para conflictuarla, porque esa clase obrera se empieza a sentir mal, no le gusta cómo está trabajando, se siente alienada, etcétera. Entonces, bueno, también quiere, diríamos, poder, quiere un mejor reparto, quiere estar mejor la clase obrera. Entonces, este conflicto, dice Marx, sería el motor de la historia, ¿no? Entonces, de este desafío y de este conflicto entre la tesis y la antítesis, la burguesía en este caso y la clase proletaria, diríamos, se origina una nueva síntesis y un nuevo poder que luego van a ser desafiados, que a su vez va a ser una tesis y va a ser desafiado nuevamente por otro poder, una antítesis, y después así la síntesis, diríamos, ¿no? Esta síntesis sería la dictadura del proletariado, pero él no llega más allá a ver qué desafiaría esta dictadura del proletariado. Terratenientes superados por los burgueses y estos por los trabajadores. De este modo la historia transcurre
de forma dialéctica. Es lo que se conoce como la dialéctica del amo y del esclavo.